Capítulo 6. La mañana de Navidad. El coro por fin se fue a la cama y durmió como todo el mundo en la parroquia. El sueño de Dick, en las 3 o 4 horas que tenía para descansar, fue ligero y sobresaltado. Una agotadora variación de los incidentes de la noche relacionados con la ventana de la escuela tuvo su cerebro en guardia en todo momento. A la mañana siguiente, hiciera lo que hiciera, subir, bajar, salir, hablar del viento, del tiempo o cualquier cosa, no se libraba de una continua repetición imaginaria de aquella fascinante representación. Inclinado sobre la chimenea con la punta de un pie, miraba las lonchas que su madre estaba tostando a la brasa. Pero no había nada tostándose, pensó, si no era la visión lo que se tostaba. La loncha colgaba lánguidamente entre los hierros de la parrilla como un gato en los brazos de un niño. Pero no había nada en las metáforas, sino que era ella quien las pronunciaba. Contempló las sombras amarillas de la luz del día que bailaban con las sombras azules del fuego en el rincón de la chimenea encalada de blanco. Pero no había nada en las sombras. A lo mejor la nueva maestra, la señorita Fancy Day, canta con nosotros en la iglesia de esta mañana, dijo. El buhonero se quedó un buen rato mirando a su hijo antes de responder. Me gustaría que sí, aunque por otro lado, me gustaría que no. Dick dedujo que aquel era un comentario dicho más con el ánimo de ser tolerado que admirado, aunque era bien sabido que la intencionalidad verdadera del buhonero, por regla general, se relacionaba más con la maquinaria de su garganta que con el asunto anunciado. Se prepararon para ir a la iglesia como de costumbre. Dick con extraordinaria prontitud, aunque no se paró a considerar a fondo a qué venía tanta devoción. En la asombrosa pulcritud con que cepilló y lustró sus mejores botas ligeras, hubo rasgos que elevaban la tarea a la categoría de arte. Raspó y cepilló, de la puntera al talón, hasta la última mota y partícula de barro de la última semana. Mezcló minuciosamente el betún y lo usó sin reparar en gastos. Aplicó una capa y sacó brillo, luego otra, para intensificar el color negro, y por último una tercera, para darle el perfecto acabado de un espejo azabache que a su juicio exigía la ocasión. Como era Navidad, el buhonero se acicaló con el rigor de los domingos. Los chapoteos y bufidos procedentes de una tina puesta en la parte de atrás de la casa anunciaban que William Dewey se estaba dando su gran baño dominical, que duraba media hora, pues en días laborales se limitaba a repasarse con una cacerola. Desapareció en la caseta con una toalla marrón y estuvo alrededor de 20 minutos ejecutando los mencionados borboteos y bufidos, hasta que entró por la puerta oliendo como una rana en verano, como si se hubiera librado por los pelos de acabar sepultado en el agua y perder buena parte de la ropa, y como si hubiera estado llorando amargamente desde entonces hasta tener los ojos irritados. Una gota de cristal decoraba el extremo de cada una de sus orejas, otra en la punta de la nariz y otra hacia el pelo, como en lentejuelas. Después de que los pies del padre, el hijo y el nieto llevaran un buen rato arañando el suelo de arenisca, mientras iban de un lado a otro con sus preparativos, cogieron del rincón el violonchelo y los violines, examinaron las cuerdas y las afinaron ligeramente por encima del tono de concierto, para que estuvieran listas cuando empezara el oficio y ahorrarse así la incómoda necesidad de afinarlas de nuevo al fondo de la galería, aprovechando una tos, un estornudo o un amén, pues sabían que más de una vez se presentaba este inconveniente cuando hacía viento y humedad. Salieron los tres por la puerta, echaron a andar por el camino de Mellstock y cruzaron el prado, con los instrumentos debajo del brazo, envueltos en bolsas de fieltro verde y desvaído, y las partituras amarillentas en la mano.
Dick se adelantaba de continuo, mientras el buhonero andaba con las puntas de los pies exageradamente vueltas hacia afuera. Al pie de la cuesta divisaron la puerta norte de la iglesia, o la trampilla, como aquí la llamaban. Al fondo se veían 7 figuras ágiles, amontonadas, que resultaron ser los músicos que esperaban sentados en la tumba del altar para pasar el tiempo, con los pies colgando. En cuanto oyeron venir a los músicos, los muchachos se echaron a correr y subieron a la galería por las viejas escaleras de madera retumbando como un regimiento de caballería. Los demás chicos de la parroquia se quedaron fuera, observando a los pájaros, los gatos y otros animalillos hasta que llegó el párroco. Entonces se transformaron al instante en adustos feligreses y recorrieron el pasillo haciendo eco con los talones. La galería de la iglesia de Mellstock tenía un prestigio y un sentir propios. A un forastero allí se le acogía con un sentimiento totalmente distinto del que inspira en la congregación de abajo. Desterrado de la nave como un intruso al que ninguna originalidad podía volver interesante, en la galería era recibido con una curiosidad a la que ningún defecto podía restar brillo. Los de la galería, que también miraban con desdén a los de abajo y conocían sus costumbres hasta en su más mínima peculiaridad, contaban con un amplio surtido de información, mientras que los de la nave nada sabían de la gente de la galería como tal, al margen de sus sonoras blancas y notas de pecho. Asuntos como que el sacristán siempre estaba masticando tabaco, menos en el momento de decir amén, que tenía en el banco un agujerito donde se acumulaba el polvo. Que algunas mozas del pueblo llevaban años marchándose durante la homilía para leer cosas tan dulces como los textos de la ceremonia matrimonial, y ahora estudiaban con regularidad el que los seguía cronológicamente. Que unos enamorados hacían manitas por el hueco de sus bancos, tal como ordenaban esos grandes ejemplos que eran Píramo y Tisbe. Que la señora Ledlow, la mujer del ganadero, se ponía a contar el dinero y a calcular los gastos de la compra semanal mientras se leía el Evangelio. Todo lo que para los de abajo era nuevo, aquí en la galería eran cosas manidas. El abuelo William se sentaba en el centro del primer banco, con el violonchelo entre las rodillas y 2 cantantes a cada lado. Detrás de él, a la izquierda, se colocaban los tiples y Dick. A la derecha el buhonero y los tenores. Y más atrás, Michael Mayle, con los altos y los supernumerarios. Pero antes de que se hubiera sentado, cuando aún estaban reunidos en el círculo al fondo de la galería, ensayando un par de salmos, Dick echó una ojeada por encima del hombro de su abuelo cuando la visión de la noche anterior entró por el pórtico tan metódicamente como si jamás hubiera sido una visión. Pareció que el ambiente del antiguo edificio se transformaba al instante con su llegada, y el cuerpo y el alma de Dick sintieron un cosquilleo de sensaciones desconocidas. Acompañada de Skinner, el coadjutor, la muchacha se dirigió a la pequeña nave lateral, en el lado norte del presbiterio, lugar adjudicado ahora a las niñas del catequesis y claramente visible desde el frente de la galería mirando por debajo de la curva del último arco de ese lado. Hasta ese momento, la iglesia parecía relativamente vacía. Ahora estaba abarrotada. Y mientras la señorita Fancy se levantaba después de arrodillarse y miraba alrededor buscando un sitio donde instalarse de manera más permanente, y se decidía al final por un rincón más apartado, Dick empezó a respirar con más generosidad el aire cálido que la joven había traído consigo, a sentir la fuerza con que le corría la sangre y a tener impresiones de que entre él y ella había un lazo visible para toda la congregación. Incluso años después, Dick recordaría una por una todas las partes del oficio de esa radiante mañana de Navidad y las cosillas sin importancia que ocurrieron mientras los minutos pasaban muy despacio, cómo las responsabilidades de ese día quedaron completamente separadas por una nítida línea de las de otras ocasiones. Las melodías que interpretaron esa mañana lo acompañaron durante años, al margen de todas las demás.
también el texto de los cánticos, también la capa de polvo que cubría los capiteles de las columnas y la rama de acebo colgada en el arco del presbiterio, ligeramente descentrada. En resumidas cuentas, todas las ideas que le vinieron a la cabeza cuando el raciocinio se limita a ejercer una ínfima actividad a través de la vista. Por obra del azar o del destino, otro joven que acudió a la iglesia de Mellstock ese día de Navidad tuvo, hacia el final del oficio, la misma percepción instintiva de una interesante presencia, encarnada en la misma muchacha radiante, aun cuando su emoción no llegara a alcanzar una fase tan desarrollada. Y se dio también la diferente circunstancia de que el joven en cuestión se sorprendió de verse en tal estado y se aplicó con diligencia a recuperar el ánimo habitual. Era el joven párroco, el señor Maybold. La música de las mañanas de Navidad no alcanzaba a menudo el nivel de las actuaciones en la iglesia en otras ocasiones. Los niños estaban adormilados tras el arduo esfuerzo de la noche anterior, los hombres ligeramente cansados. Y ese día, además de los motivos de siempre, había en el ambiente una humedad que agravaba los males. Las cuerdas de los instrumentos, por culpa de la larga exposición del aire de la noche, se desafinaron medio tono y chirriaron de lo lindo en momento de mayor silencio, lo que obligó a los músicos a retirarse más que nunca al fondo de la galería y dejó a los cantores roncos de tanto toser y carraspear mientras los afinaban. El sacerdote parecía enfadado. Cuando ya habían empezado a cantar, de pronto descubrieron que tenían refuerzos en alguna parte, fuertes y agudos, y por fin vieron que eran las niñas de catequesis. Las voces femeninas se volvieron cada vez más claras y atrevidas. En el tercer cántico, estas voces intrusas eran tan poderosas como las del coro oficial. De hecho, la riada de voces que llegaba del presbiterio tenía un tempo, una clave y casi una melodía propias. Crecían como una ola cuando las de la galería se hundían y viceversa. Esto no había ocurrido nunca, que nadie recordara. Las niñas, que como el resto de la congregación siempre habían sido humildes y respetuosas seguidoras de la galería, se hacían un lío monumental sin la guía de las del coro y nunca intervenían sin las indicaciones de estos artistas consumados. No tenían voluntad, unión, fuerza o proclividad si no la recibían del coro establecido y entronizado en las alturas de la iglesia. Así empezó a observarse en las gargantas y en las cuerdas de la galería una desesperación que presidió la parte musical del oficio. En cuanto se dejaron los violines, los lentes del señor Penny se guardaron en su funda, y cesaron los cantos. Todos se pusieron a cuchichear, indignados. ¿Han oído eso, amigos?, gruñó en voz baja el señor Penny. «Menudas frescas», dijo Bowman. «Sí, se las oye igual que a nosotros, incluso igual que los violines, si no más». «Incluso igual que los violines», repitió Bowman, muy ofendido. «Nunca se ha visto insolencia igual que la de las mujeres cuando se juntan», murmuró el señor Spinks. «Lo que no entiendo», dijo el buhonero como si lo supiera perfectamente, pero el civismo le exigiera emplear estas palabras, «es quien les ha dicho a esas chicas que canten así, cuando ni se sientan en la galería ni han estado en la galería en la vida. Esa es la cuestión, hijos míos. Es la galería la que canta. Eso lo sabe todo el mundo», asintió el señor Penny. «Digo yo, amigos, ¿para qué se han gastado nuestros antepasados montones de libras en construir galerías si la gente que se sienta en lo más bajo de la iglesia puede ponerse a cantar así en cualquier momento? Pues la verdad es que, visto cómo somos inútiles, deberíamos largarnos de la iglesia, con violines y todo», dijo Spinks, con una carcajada que a un extraño podría haberle parecido amable y sincera. Únicamente el grupo de iniciados a quien se dirigía
Era capaz de captar la amarga ironía latente en unas palabras tan sencillas como «somos inútiles» y la nota horripilante de su risa en apariencia tan natural. «Da igual, que cante. Así sonará mucho más fuerte. Ji, ji, ji», dijo Liv. «Tomás Liv, ¿dónde has vivido toda tu vida?», le recriminó el abuelo William. Liv se acobardó y trató de parecer como si no hubiera vivido en ninguna parte. «A fin de cuentas, hijos míos», dijo Rubén, «no habría tenido nada de malo que cantaran si no hubieran dejado que se las oyera y si hubieran sumado solo de vez en cuando». «Nada de malo», asintió el señor Penny. «Pero aunque no me gusta acusar a la gente injustamente, juraría por Dios que en el último salmo he oído hasta la última de sus notas tanto como las nuestras. Hasta la última, como si fueran las dueñas». «Lo sabía. Sí, yo diría que lo sabía». Se oyó observar en ese momento al señor Spinks, sin dirigirse a sus compañeros, moviendo la cabeza como asombrado por una idea que veía flotar delante de él, y sonriendo al mismo tiempo como quien asiste a un funeral. «Ah, ¿lo sé o no lo sé?». Nadie preguntó ¿qué sabías?, porque la experiencia les había enseñado a todos que fuera lo que fuera, se manifestaría a su debido tiempo. «Ya me pareció anoche que tendríamos dificultades con ese joven», dijo el bubonero, a la espera de que Spinks terminara de aclarar lo que quería decir y mirando al señor Maybold, que estaba en el púlpito ajeno de todo. «Lo que a mí me parece», dijo el abuelo William con severidad, «es que están circulando demasiados rumores sin ninguna utilidad espiritual ni para los nobles ni para los plebeyos». Luego, apretando los labios y fijando la mirada en el párroco, dio a entender que solo un ignorante se atrevería a añadir algo más. Y así, la galería enmudeció, y la revelación del señor Spinks quedó silenciada para siempre. Dick no dijo nada, y el bubonero muy poco, de este incidente de la mañana, porque esa mañana, durante el desayuno, había anunciado su intención de invitar a la joven Adalita y las culpables a la fiestecilla que tenían por costumbre celebrar la noche de Navidad, y la noticia había dado a las reflexiones de Nick una tonalidad particular desde que la recibió. Y en el ánimo ligeramente cínico del bubonero, la afición a la fiesta era algo más débil que en los demás miembros del coro, aunque por amistad y lealtad a sus compañeros participara en ella con sincero entusiasmo.